Gastar 60.000 euros en un jardín no garantiza que se vea lujoso, igual que invertir solo 200 euros bien pensados no significa que vaya a parecer barato. He visto terrenos con presupuestos astronómicos que transmiten la misma calidez que el aparcamiento de un centro comercial, mientras que a patios pequeños con intervenciones de 3 horas logran que los invitados pregunten qué estudio de paisajismo hizo el diseño. La diferencia real no está en la cuenta bancaria, sino en dónde se pone el ojo. La mayoría de la gente asume que para elevar el estatus de su exterior necesita pavimentos importados o fuentes de mármol. Eso es un error de bulto. El verdadero lujo visual se esconde en decisiones de orden, estructura y líneas de tensión, elementos que confunden al cerebro y le hacen creer que ahí hubo un desembolso masivo. Número 10. El sendero de grava con acabado de revista de diseño. Si sales ahora mismo al exterior y miras tus caminos, probablemente veas una solución puramente funcional. Alguien compró unos sacos de piedra suelta, los desparramó sobre la tierra desnuda o sobre una malla geotextil mal estirada y asumió que eso es lo que hay cuando el presupuesto es ajustado. El resultado de esa acción es un camino desvaído que se desparrama hacia el césped y que se clava en los zapatos. Se percibe descuidado. El secreto profesional para que la grava parezca un pavimento de 5 estrellas no radica en el material, sino en el confinamiento y la compactación. Trabajé en una parcela en la que el propietario quería gastarse 4.000 euros en losas de granito porque odiaba su camino de piedra. Lo convencí para mantener la grava, pero invertimos 70 euros en pletinas de acero galvanizado de 3 milímetros de grosor y una mañana de alquiler de una bandeja compactadora por 40 euros. Excavamos 10 centímetros de profundidad, creamos una base de zahorra compactada de 7 centímetros y clavamos las pletinas de acero de forma que sobresalieran exactamente 12 milímetros por encima del nivel final de la grava. Usamos una piedra caliza, triturada de granulometría 6-10 milímetros. Al quedar encajonada entre líneas metálicas perfectas de 90 centímetros de ancho, el cambio fue radical. El vecino de al lado se acercó el domingo convencido de que aquello era un terrazo continuo de importación. Un ancho inferior a 90 centímetros da la impresión de ser un pasillo accidental. Ensancharlo a esa medida exacta transforma el recorrido en un paseo intencional. La piedra triturada ya no se mueve, refleja la luz de manera uniforme y aporta esa textura limpia que define a los hoteles boutique. Ese suelo ya tiene estructura. Pero lo que colocas justo donde termina el camino determina el valor percibido del conjunto del espacio. La siguiente intervención aprovecha el vacío para generar impacto inmediato sin vaciar los bolsillos. Número 9. Una única maceta monumental en la zona de acceso. Pasea por cualquier barrio residencial y notarás un patrón idéntico. Los propietarios compran 5, 7 o 10 macetas de diferentes tamaños, colores y materiales, y las dispersan junto a la puerta o en las esquinas del patio. Creen que variedad es sinónimo de riqueza. Visualmente, el efecto es el opuesto. El ojo no sabe dónde detenerse, el espacio se fragmenta y da la impresión de ser un mercadillo de saldos. El cerebro lee el desorden de elementos pequeños como falta de presupuesto para comprar algo grande. Una sola maceta troncocónica o cilíndrica de hormigón, visto o terracota oscura, que mida al menos 80 centímetros de altura, genera un efecto de anclaje visual que un grupo de tiestos pequeños jamás logrará. Una clienta vino a mí frustrada porque su porche se veía caótico a pesar de haber gastado 300 euros en plantas de temporada instaladas en macetas de plástico imitación barro. Le hice regalar todos esos tiestos pequeños y compramos un único contenedor de fibrocemento gris antracota por 95 euros. Dentro plantamos una sola variedad, una cola de zorro, que es una gramínea ornamental con un movimiento espectacular. Inversión total, 135 euros. El antes era una entrada de chalet estándar. El después parecía el acceso a un balneario privado. El truco de diseño es la proporción áurea aplicada al volumen. El contenedor debe ocupar 1/3 de la altura total de la visual de esa esquina y la planta los 2/3 restantes. Al limpiar el entorno
y dejar que un solo elemento domine la escena con líneas limpias, la mente percibe disciplina decorativa. Lo minimalista se asocia al alto standing porque demuestra que no necesitas rellenar cada centímetro para que el espacio funcione. Una clienta me llamó desesperada porque el muro perimetral de su jardín, una pared de bloques de hormigón gris de 2 metros de largo por 2 metros de alto, destruía por completo la estética de su terraza. Su primera idea fue presupuestar un revestimiento de piedra natural que le costaba 3.800 euros, una cifra inviable para ella. La solución profesional fue radicalmente distinta y costó exactamente 85 euros. Número 8. Plantas trepadoras guiadas mediante una retícula invisible de cables tensados. En lugar de camuflar el muro con listones de madera sintética o pintura que exige mantenimiento anual, instalamos un sistema de ojos de buey de acero inoxidable roscados directamente al hormigón cada 60 centímetros, formando una cuadrícula geométrica perfecta. Pasamos un cable de acero galvanizado de 2 milímetros de grosor y lo tensamos con pernos de apriete manual. En la base plantamos 4 ejemplares de jazmín de estrella, cuyo nombre botánico es Strachelospermum jasminoides. El error del aficionado es dejar que la planta crezca como una masa desordenada o amarrarla a una celosía plástica de color verde que grita bajo presupuesto. La regla de los profesionales exige que el soporte físico sea arquitectónico. Cuando el ojo percibe que las ramas siguen líneas horizontales paralelas, perfectas con una separación de 40 centímetros. Interpreta que la naturaleza está bajo un control estricto. En solo 14 meses, los bloques grises desaparecieron tras un tapiz verde oscuro brillante que florece en primavera con un aroma espectacular. La pared pasó de parecer el límite de una nave industrial a verse como el patio interior de un hotel de lujo en la Toscana. Dedicamos 6 horas de trabajo, un sábado por la mañana, y el contraste antes y después dejó a los invitados de la siguiente cena convencidos de que la reforma había costado miles de euros. ¿Cuándo fue la última vez que entraste a un vivero y compraste una planta de cada especie? ¿Solo porque te gustaron individualmente en el mostrador? Si miras tus bancales ahora mismo, es muy probable que descubras esa ensalada visual. Un rosal, un lirio, una lavanda y una planta crasa conviviendo en el mismo metro cuadrado. Número 7. La plantación por repetición rítmica. Cuando el propietario no profesional diseña un arriate, confunde la variedad con la riqueza, creando un caos fragmentado que satura la vista. Los paisajistas de alto nivel operan bajo la ley de la masa y el ritmo. La técnica consiste en seleccionar únicamente 3 especies compatibles con tu clima y suelo, y plantarlas en grupos de números impares, específicamente de 3 o 5 unidades por mancha, repitiendo ese patrón en bucle a lo largo de toda la longitud del arriate. Fui a una parcela donde el dueño había gastado 450 euros en 30 especies distintas. El espacio parecía una selva descuidada. Desenterré todo, regalé 27 plantas y me quedé solo con 3 variedades. Salvia rusa para la altura, estipa tenuísima como gramínea intermedia y un subarbusto de hojas plateadas para la base. Compramos 10 unidades de cada una, lo que supuso un gasto de 120 euros en total. Al disponerlas en manchas repetidas cada 1,5 metros, el ojo recorre la frontera de manera fluida, reconociendo un patrón intencionado. La repetición genera una cadencia visual que el cerebro decodifica como un diseño corporativo o institucional de gran envergadura. Comprar plantas al por mayor reduce el coste unitario hasta un 30% y el impacto estético se multiplica por 10, demostrando que gastar menos dinero, pero con un orden matemático estricto, genera una opulencia visual instantánea. La estructura geométrica del suelo determina la limpieza del paisaje. Pero hay un elemento horizontal que delata la falta de mantenimiento profesional de forma inmediata si no se cuida con precisión quirúrgica. Número 6. La definición milimétrica del perfil del césped. Si te agachas a observar la frontera entre tu zona de hierba y la tierra de tus plantas, verás una línea difusa, con brotes invasores, malas hierbas y desniveles
causados por las lluvias del último invierno. Esta falta de límite claro hace que incluso una plantación costosa dé la impresión de estar abandonada. El perfilado del césped es la tarea de mantenimiento con mayor retorno de inversión estética del mundo. Cuesta 0 euros en materiales y transforma la percepción espacial en 40 minutos. La herramienta clave no es una pala común de punta redonda, que deforma el terreno, sino una pala de media luna específica para cantos. Clava la herramienta en un ángulo estricto de 90 grados respecto a la superficie del césped y corta a una profundidad exacta de 7 centímetros, retirando el exceso de raíces hacia el arriate. Para trazar las curvas del diseño, el truco infalible de los profesionales es estirar una manguera de riego de jardín pesada de 3 cuartos de pulgada sobre el suelo, dibujando curvas fluidas y amplias. Luego se realiza el corte siguiendo fielmente la línea de la goma. Una curva titubeante parece un error de ejecución. Una curva geométrica continua y limpia da la impresión de haber sido proyectada por un arquitecto. Realicé este perfilado en un jardín suburbano medio abandonado mientras los dueños estaban de viaje el fin de semana. Al regresar, pensaron que había instalado borduras de resina caras. La creación de esa pequeña zanja de aire de 5 centímetros de ancho interrumpe la continuidad visual de las texturas, generando una sombra negra paralela que delimita el espacio con nitidez absoluta. La percepción del ojo humano funciona mediante contrastes lumínicos cuando cae el sol, y el cerebro rellena de forma automática los espacios oscuros, otorgándoles una profundidad mística que no existe en la realidad. Número 5. Iluminación escenográfica de baja intensidad en niveles inferiores. El propietario inexperto comete el error habitual de instalar un proyector halógeno de luz blanca fría de 500 vatios sobre la fachada, inundando el patio como si fuera el muelle de carga de un almacén logístico. Eso aplana las texturas y destruye la atmósfera. Los hoteles de 5 estrellas ocultan las fuentes de luz para que solo veamos el efecto, jamás la bombilla. La solución económica radica en los focos de estaca con tecnología solar o de bajo voltaje, pero con una condición técnica innegociable. La temperatura cromática debe ser de 2700 Kelvin, que es un blanco cálido que imita al fuego. Cualquier luz de 4000 o 6000 Kelvin dará la impresión de ser una zona de seguridad hospitalaria. Estuve en una parcela pequeña donde el propietario se lamentaba de que su terraza se veía diminuta y lúgubre de noche. Compramos un paquete de 8 focos solares de estaca de luz cálida por un importe de 42 euros. Clavamos cada foco exactamente a 15 centímetros de la base de los troncos de los árboles y de las altas, orientando el haz de luz hacia arriba en un ángulo de 70 grados. Al encenderse de noche, las texturas de las hojas se proyectaron sobre las paredes del fondo, creando un juego de luces y sombras que duplicó la profundidad visual del jardín. Los invitados se negaban a creer que esa iluminación costaba menos de 50 euros. La atmósfera se percibía tan refinada como la terraza de un restaurante de alta cocina porque la mente humana asocia la luz indirecta y tenue al confort y la exclusividad cuando quieres delimitar un lugar de descanso en el exterior. La primera intuición suele dictar que necesitas comprar un juego de sofás de diseño escandinavo que fácilmente supera los 1500 euros. Eso es falso. Número 4. Zonificación de la estancia mediante el contraste de texturas superficiales. Puedes colocar muebles sencillos de segunda mano, pero si los asientas directamente sobre el pavimento común de toda la terraza, el mobiliario parecerá flotar a la deriva, transmitiendo un aspecto provisional y desordenado, pero sin nación. El cerebro necesita fronteras visuales para identificar que un punto del espacio es un destino intencionado. Una alfombra de polipropileno trenzado para exteriores, con un diseño geométrico neutro de 2 metros por 3 metros, cuesta 70 euros y resuelve este problema de raíz. Trabajé en una reforma donde los dueños tenían un conjunto de sillas de mimbre bastante desgastadas sobre unas baldosas de hormigón gris muy tristes. En lugar de cambiar el mobiliario o levantar el suelo, instalamos una alfombra exterior en tonos tierra que cubría el área perimetral de los asientos.
asegurándonos de que las patas delanteras de cada silla pisaran el tejido por lo menos 20 centímetros. La regla profesional de la proporción espacial prohíbe las alfombras pequeñas, ya que se perciben como alfombrillas de baño fuera de lugar. Añadimos 3 cojines textiles de lino impermeabilizado. El cambio antes y después fue tan drástico que el espacio pasó de parecer una zona de paso desangelada a transformarse en un salón exterior de alto standing. La presencia de esa superficie textil actúa como un ancla visual que delimita el territorio, alterando la psicología de quien entra al jardín, que ahora percibe un espacio sofisticado y acabado, para romper la monotonía de un terreno plano. El impulso natural nos lleva a pensar que debemos contratar maquinaria pesada para realizar movimientos de tierra complicados o construir muros de contención caros. La realidad del paisajismo inteligente funciona a la inversa. No necesitas mover el suelo, ¿sí? Necesitas elevar la plantación de forma ortogonal. Número 3. Bancales elevados estrechos pegados a las líneas divisorias. Un arriate al ras del suelo contra una valla de madera estándar se ve plano y predecible. El ojo recorre la línea sin detenerse y la valla sigue pareciendo un límite aburrido. Si construyes un contenedor perimetral estrecho, de solo 40 centímetros de ancho pero con una altura de 45 centímetros sobre el nivel del suelo, cambias por completo la escala del lugar. Visité un adosado donde la valla de obra trasera de bloques resultaba deprimente. Utilizamos tablones de madera de pino tratados en autoclave clase 4, que resisten la humedad exterior sin pudrirse, con unas medidas de 200 centímetros de largo por 20 de alto y 5 de grosor. Fijamos 3 filas de tablones mediante tornillos de acero de estructura, creando un cajón alargado de 6 metros de longitud. El coste total de los materiales fue de 110 euros. Rellenamos el interior con sustrato enriquecido y plantamos una hilera densa de bambú no invasivo del tipo Fargesia. Al elevar la base de las plantas esos 45 centímetros, creamos un plano intermedio que acorta la perspectiva. La valla fea desapareció por completo de detrás de una barrera vegetal estructurada. El resultado visual ofreció una volumetría en 3 dimensiones que imita los diseños de los chales de vanguardia, demostrando que la altura controlada añade un valor arquitectónico inmediato por una fracción de lo que costaría un muro de mampostería tradicional. La mayoría de las personas asume de forma automática que los límites de su propiedad están marcados por las escrituras y por las vallas físicas que rodean el terreno. Diseñan mirando exclusivamente hacia adentro, lo que convierte a los espacios pequeños en cajas cerradas que generan sensación de claustrofobia. Número 2. La técnica del paisaje prestado. Ese es uno de los secretos mejor guardados de la historia del paisajismo clásico. Consiste en integrar elementos visuales que se encuentran fuera de tu parcela para que pasen a formar parte de tu propia composición espacial, expandiendo los límites percibidos del jardín a coste cero. Imagina que tu vecino de atrás tiene un almendro espectacular de 4 metros de altura, que florece en tonos rosas cada mes de febrero. El propietario común coloca una valla ciega de brezo de 2 metros de alto para ganar privacidad, tapando el árbol por completo y reduciendo su propio horizonte. El diseñador profesional hace lo contrario. Estuve en una parcela urbana muy pequeña, encajonada entre muros, donde los dueños se sentían atrapados. Nos sentamos en el banco principal y descubrimos que, justo detrás de la esquina noreste, despuntaba la copa limpia de un olivo centenario situado en un parque público colindante. En lugar de levantar más la tapia, rebajamos una sección de 60 centímetros de ancho en ese punto exacto del muro de madera y retiramos una rama baja que estorbaba. Armamos la lopa del olivo lejano entre 2 postes limpios, pintados de negro satinado, y colocamos un foco de baja intensidad que iluminaba sutilmente nuestra propia hiedra en la base de la apertura. El efecto óptico fue inmediato. El cerebro de cualquier visitante asimilaba que el olivo pertenecía a nuestra propiedad, rompiendo la barrera física del espacio. El jardín pasó de parecer un patio trasero estrecho a percibirse como una prolongación natural de un entorno boscoso infinito.
La inversión material fue de 12 euros en tornillería y pintura, pero el valor estético, derivado de esa ilusión óptica de profundidad, superó cualquier reforma de albañilería pesada, porque alteró la atmósfera subconsciente, transformando la opresión en amplitud señorial. Llegamos a la estrategia de diseño más determinante de toda la lista, la que encabeza este recuento porque subvierte la lógica tradicional y ofrece el mayor retorno estético por cada céntimo invertido. Número 1. Proyectar el diseño del exterior partiendo de la visual interior de la vivienda. El error más extendido del sector consiste en salir al jardín, situarse en el centro del césped y empezar a decidir la ubicación de los elementos desde esa posición. Eso es un sinsentido logístico. La realidad climática interior indica que pasamos el 80% del año observando el jardín a través de los cristales, mientras desayunas en la barra de la cocina, cuando descansas en el sofá del salón o al cruzar el pasillo principal. Un exterior que se ve espectacular desde el centro de la parcela, pero desordenado desde la ventana de casa, es un diseño fallido. Diseñar para el marco de la ventana optimiza el presupuesto porque te obliga a concentrar los recursos económicos exactamente donde van a ser disfrutados cada día del año. Imagina el ventanal de tu salón completamente limpio. Si lo que queda alineado con tu mirada es el lateral de un cobertizo de herramienta o un rincón vacío con la manguera enrollada, el cerebro registra una señal de descuido doméstico. En cambio, si ese marco encuadra una composición equilibrada, la vivienda se revaloriza de inmediato. Trabajé en 2 chalets gemelos adosados con presupuestos idénticos de 250 euros para el acceso posterior. El propietario del primero distribuyó el dinero comprando pequeños arbustos y losas sueltas que repartió por todo el perímetro de forma homogénea. El resultado final pasó desapercibido porque la vista no encontraba ningún punto de apoyo. El dueño del segundo chalet gastó los 250 euros exclusivamente en un punto, un ejemplar de arce japonés de hojas rojizas plantado en un contenedor cúbico de piedra artificial, colocado exactamente en el eje central de visión de su ventana de la cocina, flanqueado por 2 focos empotrados. Cada mañana, al bajar a por el café, el propietario se encontraba con un cuadro vivo de alta gama que cambiaba con las estaciones. El impacto visual era tan rotundo que la casa parecía el doble de cara que la vecina, utilizando exactamente la misma cantidad de dinero, pero con una dirección de escena milimétrica. Para ejecutar esto hoy mismo, limpia los cristales de tus zonas de mayor uso o interior, siéntate en tu posición habitual y marca con una cinta adhesiva el centro de tu campo de visión exterior. Sal al jardín, localiza esa marca exacta y coloca allí tu elemento principal, un arriate bien definido, una gran maceta o un arbusto estructural. Construye el resto del paisaje alrededor de esa línea de fuga. Es muy probable que al escuchar estos 10 puntos hayas identificado algún rincón de tu propia casa que sufre esa fragmentación visual, ese desorden de tiestos pequeños o esas líneas difusas que devalúan el esfuerzo diario. Eso es completamente normal y es el punto de partida perfecto para recuperar el control del espacio. No necesitas embarcarte en una obra civil exhaustiva ni vaciar tus ahorros el próximo lunes para conseguir un entorno exterior que transmita distinción y calma. La gran ventaja de este enfoque basado en la estructura y la geometría es que puedes seleccionar una sola intervención este mismo fin de semana. Perfilar los bordes del césped con la pala de media luna o instalar las pletinas de acero para ordenar tu camino de grava. Una sola acción ejecutada con precisión matemática y limpieza constructiva bastará para alterar de forma definitiva la percepción total de tu hogar, demostrando que el verdadero diseño exterior de alto nivel nunca fue una cuestión de dinero, sino de intención, orden y mirada profesional.